Y nos vamos a Brasil, país vecino que está enfrentando una preocupante escalada de violencia política que afecta tanto a la región metropolitana de Río de Janeiro como también a la zona de Bahía de Ilha Grande. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? ¿Por qué estamos informando al respecto de esta realidad que viene desde Brasil? Porque un informe reciente ha revelado que entre el 2022 y el año 2024 tuvieron lugar 189 casos de agresiones motivadas por disputas políticas, con un 35% de ellas vinculados a amenazas, atentados o a asesinatos. La presencia de grupos armados y milicias, sumada también a conflictos por control territorial, profundiza un contexto donde la violencia no solo es un medio de intimidación, sino también una herramienta para poder consolidar el poder local. Estos fenómenos a los que yo estoy haciendo referencia en esta breve introducción se agravan en zonas vulnerables, afectando a comunidades tradicionales e imponiendo también restricciones a las manifestaciones políticas. Vamos a profundizar un poco más en toda esta realidad que está viviendo Brasil en los próximos minutos. Y para justamente hincarle el diente a este tema, aquí en Radio Informarte, les proponemos conocer y charlar en los próximos minutos con André Rodríguez, politólogo y coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia de la Universidad Federal de Fluminense. Además, André Rodríguez es un querido amigo, analista político brasileño, y es quien lideró esta investigación, este informe sobre el cual yo estoy haciendo referencia aquí en la apertura y que nos va a ayudar a comprender las dinámicas más críticas que afectan a la política brasileña y por derrame evidentemente también a la población del país vecino. Querido André, te estamos viendo y te estamos escuchando. Bienvenido a Radio Informarte en este primer contacto que esperemos sean varios acá en la radio. ¿Cómo andás, amigo? Todo bien, Martín. Es un gran placer charlar con usted. Un gran amigo. Tenemos tratado de muchos asuntos importantes de Latinoamérica, de la política de Latinoamérica. Muchas gracias por cubrir esta investigación sobre este tema muy importante. Será un placer charlar con usted, los amigos de la radio. Bueno, hay mucho para hablar. Vamos a tratar de aprovechar estos minutos que tenemos contigo, André, porque además el tema es muy interesante. Por tu especialización profesional y académica, sabes mucho de este tema. Ahora este informe de alguna manera se convierte como en la frutilla de la torta, ¿no? Como decimos acá en Uruguay, es como ponerle una verdadera frutilla a la torta después de tantos años de trabajo y de investigación y de preparación académica al respecto de estos temas. Y porque la realidad de Brasil está que arde y porque muy lejos de llegar al paraíso o a la panacea con el retorno del Partido de los Trabajadores al gobierno con Lula, el país tiene algunos focos que están prendidos en estos momentos y que es bien interesante entender, porque además mucha de esa violencia después se extiende también a otras zonas de nuestra América Latina, incluido Uruguay, donde nosotros estamos aquí en los estudios de la radio. Primero que nada, ¿no? Para ponernos en tema, ¿cuáles fueron las principales motivaciones, podríamos decir, para expandir el alcance de esta investigación hacia toda la región metropolitana de Río de Janeiro, una zona complicada, convulsionada desde hace ya bastante tiempo, ¿no, André? Sí. Ya es el cuarto año de esta investigación. Empezamos solamente con los asesinatos, las ejecuciones de políticos en Baixada Fluminense, una región de la región metropolitana, una zona de la región metropolitana. Y de poco en poco, expandimos el escopo de la pesquisa, de la investigación para la Bahía de la Isla Grande y para toda la región metropolitana. En este año de 2024 elegimos este escopo geográfico,
esta zona de toda la región metropolitana de Río de Janeiro, porque empezamos a perceber que el problema no era un problema específico y localizado en la Baixada Fluminense, pero sí un problema de toda la región metropolitana. Sobre todo, teníamos noticias porque nuestra fuente principal de investigación son los periódicos. Estábamos observando muchas noticias en la capital en el este fluminense, una otra zona de la región metropolitana. Entonces consideramos muy importante expandir para toda la región metropolitana y se confirmó con los datos que el problema es gravísimo en toda la región metropolitana. Es un problema nacional porque hay otras investigaciones que publicaron también este año que observan que en todo Brasil la incidencia de violencia política se ha ampliado en los últimos años. Esto es importante señalar porque, por ejemplo, no es un fenómeno que se encerró, que cesó de acontecer con la elección del gobierno Lula, pero por lo contrario, la reacción de las fuerzas conservadoras de la política tradicional que se basa en instrumentos, en herramientas violentas de ejercicio del poder, se acirraron, se estimularon Claro. en este ciclo. Pronto es un problema que, observando la región metropolitana, tenemos un foco más profundizado de la cuestión do que los estudios, las investigaciones nacionales. André, yo en el informe, que lo estuve mirando el fin de semana para preparar justamente esta entrevista contigo, este diálogo que estamos teniendo ahora, encontré varios aspectos interesantes. Hay uno que particularmente me llamó la atención, en donde se detalla que los grupos armados controlan quiénes pueden hacer campaña en ciertas áreas, limitando la participación política y facilitando también la elección de candidatos aliados, que esto es una cosa evidentemente muy grave, ¿no? Además se destaca el rol de las milicias en este proceso, ¿no? En definitiva, ¿qué papel desempeñan estos grupos armados en la dinámica política local de Brasil y cómo afectan también los procesos electorales democráticos, ¿no? Que es lo más grave también. En el contexto local que estamos observando hace muchos años, los grupos armados tienen un lugar central en la organización de la política local, porque históricamente élites políticas locales, por ejemplo, en Baixada Fluminense, recurren a ciertas alianzas con poderes armados locales, como por ejemplo el propio jefe político tiene una carrera, una trayectoria larga de ejercicio del poder armado, entonces construye una carrera política o determinadas élites locales establecen alianzas con poderes armados para garantizar el control del electorado, de los electores en nivel local. El papel de los grupos armados más organizados hoy es central porque se amplió la influencia de estos grupos en la política institucional, es la misma, porque las milicias, por ejemplo, son un fenómeno criminal pero también son un fenómeno estatal, son un fenómeno de la propia actuación ilegal del Estado y de agentes del Estado que ha penetrado muchísimo en el poder. Hoy tienen un papel muy importante en los contextos electorales locales. Esto se amplió muchísimo con el contexto de la consolidación de un lenguaje y una forma autoritaria del poder. Bueno, es de eso que se trata. Estamos hablando de violencia política como un indicador de la propia forma autoritaria del ejercicio del poder del Estado, pero hoy tenemos un contexto muchísimo más grave do que en las últimas décadas
de participación cada vez más activa y cada vez más influente de los grupos armados, sobre todo la política, las milicias, en la política institucional. Esto es algo que está muy marcado en nuestra investigación y es también una de las motivaciones por las cuales nos preocupamos en hacer este tipo de investigación. André, hay otro concepto que me parece importante subrayar y sobre el cual quiero profundizar contigo, porque es muy interesante todo esto que nos estás contando y este panorama, ¿no?, que nos estás presentando de manera general de lo que está ocurriendo en tu país en base a esta investigación y a todo este trabajo en equipo que tú has coordinado. Hay un concepto en este informe que me parece también de una extrema gravedad y que me parece que es interesante poderlo dialogar contigo, que es el concepto de clientelismo homicida que ustedes manejan, ¿no? Un Sí. concepto que básicamente, y tú me podrás corregir o ampliar, describe cómo la violencia, especialmente los asesinatos políticos, se convierten en una suerte de, podríamos decir, recurso central, ¿no?, para poder consolidar algunos liderazgos y gestionar también conflictos políticos, ¿no? Y ahí, evidentemente, la brutalidad se emplea tanto como herramienta contra opositores como contra cualquier figura que no esté alineada con los intereses locales que se están negociando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo influye de alguna manera este clientelismo homicida que ustedes mencionan en el informe en la configuración del poder local y evidentemente cuáles son las implicancias que tiene esto, ¿no? Esto es un concepto, y gracias Martín por Sí. señalar esto, porque eso es un concepto central en nuestro análisis, porque la bibliografía del debate, por ejemplo, sobre las formas autoritarias de poder en Brasil, desde la democratización, la nueva república, por ejemplo, ha señalado y ha afirmado que las formas coronelistas y las formas clientelistas de poder se quedaron como algo residual, como una permanencia residual de un poder arcaico y autoritario en la democracia. Pero lo que observamos en nuestro estudio, en nuestra investigación, es que esto no es una forma pretérita del poder, es una forma viva y central en la organización de la política en los contextos locales que investigamos y también en otros contextos brasileños. Básicamente es un concepto que apunta para el facto de que el ejercicio del poder de matar es central para la conformación de fuerzas políticas en contextos locales específicos en Brasil, en contextos que aún viven en formas autoritarias de constitución del poder, de constitución de poder político. Entonces, básicamente, el concepto trata de la conversión del poder de matar en poder político. Y utilizamos la expresión clientelismo homicida porque no es simplemente una forma de clientela, una forma de sumisión de los electores, de los ciudadanos a formas autoritarias del poder por la venta o la negociación monetaria de las relaciones de poder, pero es el ejercicio del poder de matar que se convierte y la propia vida de las personas eh, se establece como una especie de commodity política para la construcción del poder político. Entonces, un jefe local tiene que demostrar que tiene poder de matar para consolidar su legitimidad como un jefe local, alguien que controla un territorio y por tanto controla la vida de las personas de forma autoritaria y también controla la política local. Esto es muy importante porque estamos hablando de la permanencia estructural y no residual de formas autoritarias del poder que se basan en el exterminio de la vida
en las formas necropolíticas de poder que están en el cotidiano de muchas localidades brasileñas, muchas ciudades brasileñas. Específicamente se expresa gravemente en el contexto de la región metropolitana de Río de Janeiro, porque nuestra investigación muestra que la mayoría de los casos, la parcela más expresiva de los casos de violencia política que hemos encontrado son casos de violencia contra vida. Entonces es un indicador que confirma la hipótesis, la forma conceptual de la existencia de un clientelismo homicida como un sistema de poder que aún está presente en los contextos políticos de Río de Janeiro. Qué interesante, ¿no? Escuchar esto que estás contando y qué peligroso a la vez cuando uno, bueno, de repente desde el exterior tiene una imagen política y democrática de Brasil que dista bastante de estas dinámicas, ¿no? Que están un poco a nivel under, pero que siguen estando vigentes hasta el día de hoy y qué peligrosas que son, ¿no? Para los periodistas, para los ciudadanos, para los académicos como ustedes también y evidentemente para la gente en general. Es una dinámica muy perversa, ¿no? Y muy grave, y qué interesante es que desde la academia, desde la investigación y también desde el periodismo podamos denunciar este tipo de situaciones para que cada vez ocurran menos, porque ya ves que llegó al gobierno Lula y esto sigue ocurriendo en Brasil, ¿no? Y esto hay que denunciarlo y hay que demostrarlo permanentemente para que la gente tome conciencia de la gravedad de lo que está en juego en base a esto que vos estás comentando, André. Yo quiero aprovechar a preguntarte también, por otro aspecto que aparece en el informe y que me parece muy interesante, que tiene que ver con los patrones de violencia política en las denominadas zonas periféricas, ¿no? Estoy hablando de las favelas, de las comunidades indígenas, ¿no? Que aparecen muchas veces como blancos recurrentes de la violencia, siendo reprimidas tanto por las milicias como también por las propias fuerzas policiales, ¿no? A veces el propio Estado es el que ejerce esta violencia. Y en la investigación ustedes destacan que la represión de manifestaciones en las favelas es algo constante, ¿no? Insisto, tanto a nivel estatal como a nivel paraestatal, podríamos decir, o paramilitar o parapolicial. Y esto evidentemente revela un patrón, ¿no? De criminalización de las luchas populares, que es un dato para nada menor a la hora de poder analizar y que atraviesa de manera transversal todo esto que venimos hablando desde que arrancamos abriendo estos micrófonos y conversando contigo, André, sobre este tema. ¿Qué patrones de violencia política ustedes observan justamente en estas zonas periféricas y cómo se vinculan, ¿no? Con las estructuras de poder, estas estructuras de poder tan fuerte y tan perverso que está detrás de todo esto, ¿no? Sí. Nuestro informe es el único que trabaja con un concepto de violencia política que considera no solamente actores institucionales de la política, políticos profesionales, por ejemplo. Nuestro informe también observa violencias que se ejercen contra manifestaciones, contra activismos, contra comunidades tradicionales y pueblos originarios de Brasil, de nuestra región metropolitana de Río de Janeiro y Bahía de Ilha Grande. Es muy importante salientar esto porque los otros informes consideran, observan y conceptúan la violencia política solamente la que se ejerce contra actores institucionales de la política. Entonces, con este concepto más amplio de violencia política, observamos cuatro grupos fundamentales de violencia que tenemos encontrado en este informe. Una es la violencia relativa a la política tradicional y las disputas armadas por el poder. Esto es el patrón tradicional, por ejemplo, en Baixada Fluminense, la zona oeste de la capital de Río de Janeiro. Entonces hay la violencia letal. Y un segundo grupo también son las agresiones, amenazas, que también está relacionada y relativa a, a esta
violencia vinculada a la política tradicional. El tercer grupo de violencia que tenemos mapeado en nuestro informe es la violencia que se expresa por la represión del Estado contra grupos movilizados, contra luchas sociales. Entonces, manifestaciones, sobre todo en espacios periféricos y de favelas, tuvieron una alta expresión de violencia del Estado contra estos grupos movilizados. Esto es importante también enfatizar porque los propios periódicos normalmente no identifican estas manifestaciones periféricas en espacios de favelas como manifestaciones políticas legítimamente. Hay una lenguaje general de la opinión pública sobre estas manifestaciones como si fueran pura y simplemente algo que fue articulado por los grupos armados o el crimen organizado en estas regiones, pero nosotros consideramos estas formas de manifestaciones políticamente legítimas. Esto fue un grupo importante de violencia política que hemos identificado en nuestro informe, que fue la represión estatal a estas manifestaciones. Y el cuarto grupo importante de violaciones relacionadas a política son las violencias que se relacionan con una expresión, con expresiones del odio político. Este odio político se imprime como los odios identitarios contra grupos minorizados, expresiones de racismo, de misoginia, de homofobia, transfobia y otras formas de odio identitario. Los odios partidarios, como la expresión de la violencia de la extrema derecha contra grupos de izquierda en Brasil, también los odios contra comunidades de pueblos tradicionales que tratamos separadamente, pero es un aspecto también del racismo y del control de tierras por élites políticas especulativas del territorio que intentan invadir estas tierras y desplazar los habitantes, los moradores de comunidades tradicionales en nombre de la especulación inmobiliaria. Estos fueron los principales grupos de violencia política que hemos mapeado, que hemos identificado en nuestro informe. Esto es un producto de la defensa de un concepto más amplio de violencia política que considera no solamente la política institucional como esfera privilegiada de observación del fenómeno de la violencia política. André, estamos llegando al final, pero quiero hacerte un par de preguntas al menos y una que no quiero dejar pasar. De hecho, vos lo subrayabas hace segundos nada más en el final de esta respuesta, es preguntarte por el impacto que tiene el odio ideológico y también de género en los actores políticos más vulnerables, ¿no? Allí en Brasil. Ustedes, y vos lo mencionabas recién, hablan, ¿no?, de esta violencia ejercida contra políticos negros, contra mujeres, contra personas trans. De hecho, ponen el caso, ¿no?, de una parlamentaria negra y también trans, que justamente sirve de ejemplo en gran medida por los ataques que ha sufrido en más de una oportunidad, producto del racismo y también de la transfobia. Eh, ¿Qué impacto tiene este aspecto en particular, que no es menor? El impacto es brutal porque eh, muy antes de la violencia que se ejerce contra actores movilizados y políticamente organizados de estos grupos minorizados, hay una violencia cotidiana brutal que se dirige a estas poblaciones. Entonces, consideramos, pero no es posible, por ejemplo, del punto de vista metodológico, tener un concepto
tan amplio de violencia política, porque si no tenemos que establecer un universo de violaciones amplísimo en Brasil, pero conceptualmente y políticamente consideramos que el racismo mismo, la misoginia, la transfobia, la LGBTQIA más fobia, son formas de violencia política. Pero entonces hay un impacto muy grande porque esta violencia que se expresa contra las lideranzas movilizadas y políticamente organizadas de estos grupos es una violencia que mantiene un ciclo de violación históricamente consolidado contra estos grupos minorizados. Porque es una violencia que es socialmente legitimada. Las personas sufren, las personas negras, mujeres, personas trans, cuando se organizan y cuando buscan participar del espacio de la política, sufren un volumen muy intenso de violencia política porque son históricamente, ideológicamente, pop, el, el, históricamente violentadas. Entonces, la opinión pública, la atención de la opinión pública para esta forma de violencia no es grande porque son violencias que son legitimadas ideológicamente, históricamente, porque Brasil es una sociedad, tiene una sociedad profundamente autoritaria y aún esclavagista. Entonces es un impacto muy grande porque simplemente las fuerzas de estos grupos no logran se organizar y disputar el poder porque están bajo de formas muy violentas Claro. y socialmente legitimadas. André, para cerrar, podríamos decir entonces que Brasil, y esto lo demuestra este informe que has liderado, es un país violento políticamente y violento socialmente. Y la pregunta que te engancho a esta pregunta, que te pido que me respondas, es también por dónde pasan los caminos de salida, considerando que actualmente el PT es quien gobierna Brasil, es quien lidera, ¿no?, el juego democrático burgués, podríamos decir, en términos político-ideológicos, y tiene que ser mano, ¿no?, para administrar el juego democrático. Sí, sin duda Brasil es un país violento porque está basado en una sociedad autoritaria, en una forma de constitución del poder político que también permanece autoritaria. Tenemos una democracia formal, con instituciones que mis colegas politólogos no tienen duda de hablar que son instituciones fuertes. Considero que desde el punto de vista formal sí hay una cierta fortaleza en estas instituciones, pero porque ellas también representan la manutención de las formas autoritarias de poder dentro de de una formalidad democrática. Entonces, sin duda, tenemos un contexto político que es marcado por el autoritarismo político. Esto se expresa en los números de la violencia política, en los números de la violencia en general. Los caminos por la salida de esto deberían pasar por la construcción de poderes populares. Me preocupa muchísimo que, por ejemplo, Lula tenga, y esto no es solamente un problema de la democracia brasileña, la izquierda y las fuerzas populares, cuando logran llegar al poder, están logrando solamente con arreglos, con formas de articulación política, más o menos como una frente amplio, como frentes amplias, porque tenemos que hacer alianzas con poderes tradicionales, poderes aún oligárquicos. Y me preocupa muchísimo que el componente popular del gobierno Lula esté en este momento un componente muy débil dentro de la forma. Clarísimo, es preferible, muchísimo preferible que tenemos un gobierno de frente amplio, eh,
más a la izquierda, pero es preocupante la manera como el componente popular del poder está muchísimo contra las cuerdas en estos sistemas de conformación del poder democrático en Brasil, en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Me parece que el neoliberalismo, el capitalismo contemporáneo, es cada vez más concentrador y autoritario, tiene impuesto cada vez más barreras para la expresión del poder popular. Querido André Rodríguez, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos con Radio Informarte. Por supuesto que vamos a volver a conversar, porque además el final, ¿no? Esta última respuesta ya da lugar para otro contacto para analizar este aspecto que va un poco por fuera de lo que era el contenido de este informe que tratamos humildemente de abarcar, pero que a su vez va muy de la mano con esto y que es parte de lo que explica justamente por qué está pasando esto desde hace tanto tiempo en Brasil y se viene profundizando y está lamentablemente esta violencia más vigente que nunca. Si te parece, volvemos a conversar contigo en cualquier momento, pero gracias de corazón por animarte a abrir la ventana, a aparecer acá con nosotros y a dialogar de todo este trabajo tan interesante, André. Muchas gracias, Martín. Yo que te agradezco. Fue un placer muy grande. Claro, estoy disponible y animado para que charlemos nuevamente sobre otros temas, sobre temas que están relacionados con lo que hablamos hoy. Muchas gracias, Martín. Un abrazo para todos los oyentes de la radio. Ahí estaba la palabra entonces de André Rodríguez, politólogo, queridísimo amigo brasileño y coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia de la Universidad Federal de Fluminense, aquí en Radio Informarte.